Hoy vamos a hablar del holocausto, pero como metáfora. Primero que nada, por supuesto, la palabra holocausto ha sido muy cuestionada. Querría decir etimológicamente algo así como combustión total, sacrificio total, pero como no es una ofrenda voluntaria, claramente, aún, digamos, quienes acuñaron el término que fueron, digamos, contrarios, hoy tiene que aclarar todo, fueron contrarios a la perpetuación de ese genocidio y del caseamiento, la palabra actualmente correcta es la Shoah, por lo menos la palabra con que las víctimas judías se refieren a ello, y existe toda esta idea del lobby judío y del estatuto privilegio de víctima y de que, bueno, los gitanos no se hicieron oír tanto, y bueno, y de alguna manera el gran crítico literario Harold Bloom, que era judío, se permitió decir que él es judío, pero no pertenece a esta nueva subreligión de 6 millones de Jesucristos. Y la verdad es que existe también en Bernard Shaw, una obra de teatro poco conocida, se llama Ginebra, dice, mezclando todo, dice, no damos ni 5 centavos por no sé, por algo que nos arregle bien los dientes, pero por un arma bien destructora hacemos cualquier cosa. Un judío nos inventó la bomba atómica y le regalamos Palestina, que no era nuestra. Por supuesto, la historia de la fundación del Estado de Israel fue no consensuada. Los británicos no se retiraron muy de buena gana y no entregaron a los activistas sionistas las tierras tampoco sin derramar sangre. Y bueno, Golda Meir fue a hacer una colecta a Estados Unidos. La verdad es que no tuvo nada que ver eh, una cosa con la otra, ni Einstein tampoco fue quien hizo nada para inventar la bomba atómica. Lo que hizo fue mandarle una carta a Roosevelt diciendo que reúna a la inteligencia de los físicos en Norteamérica para que hagan la bomba atómica, porque si no le iban a hacer los nazis. Que eso es muy interesante, porque nunca quedan desprestigiados los científicos. En realidad sí hay muchas paranoias, ¿no? Con que los científicos malvados. Pero en general odiamos a los políticos y decimos, yo quiero que mi hijo sea científico y no político. El pobre Roosevelt hizo la bomba atómica instigado por Einstein. Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar en realidad del acontecimiento histórico que no tuvo en su momento. O sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no hubo una concientización inmediata de lo que fueron los campos de concentración y exterminio. Esto más bien fue a partir de una serie que se llamó Holocausto en los 70 en Alemania, que crea una ola de culpa colectiva, y ha habido muchísimos relatos y testimonios, pero el hecho de haber sufrido algo no te convierte en buen escritor, y hay muy pocos casos de muy buenos escritores. En realidad, Georg Steiner, fascinado por el tema, otro gran crítico, considera que solo hay dos excepciones totales, que son Jean Amery, filósofo, y Primo Levi. Primo Levi vendría a ser el maestro, el mejor escritor, como sobreviviente, para dar un testimonio, para reflexionar sobre el tema. Al respecto también se lamenta un poco utilizando una especie de falacia de autoridad o de falacia de ad hominem, que la obra se ve bastante quizá difuminada o entenebrecida por el suicidio de Primo Levi. También se suicidó el gran poeta Paul Celan, que es quien escribió un poema llamado Fuga de Muerte, que se iba a llamar Tango de Muerte.
les vamos a hablar un poquito de las obras literarias y filosóficas en torno al Holocausto, pero también en un sentido no histórico, sino empleado ya como una metáfora. Es decir, todos los hechos históricos del horror nos sirven para pensar otros horrores también. Durante mucho tiempo se pensó cómo es posible el mal, cómo Dios permite el mal, y siendo después una sociedad ya mucho más laica, Hannah Arendt se pregunta cómo es posible eh, Eichmann, pero no el diablo, y justamente hace una caracterización de Eichmann muy humana y sin garras ni colmillos ni ningún elemento sádico, justamente como un burócrata gris que cumple órdenes y obedece a slogans y es medio un PLL que no sabe bien qué hacer de su vida y termina teniendo la responsabilidad intelectual del asesinato de masas de 6 millones de personas. Bueno, esta idea que tiene Hannah Arendt, que a su vez está muy comprometida eh, amorosamente con el filósofo alemán Martin Heidegger, que nunca se retractó de haber sido pro-nazi, de haber pertenecido al partido nazi, de haberse afiliado, de haber querido ser el filósofo oficial del partido, de haber sido rector en 1900. En fin, se ha hablado muchísimo sobre cómo Heidegger nunca se arrepintió públicamente y cómo Hannah Arendt también lo salvó después de la ruina financiera, encargando la traducción al inglés de Ser y Tiempo. Pero bueno, Hannah Arendt, siendo judía, no era nazi, ciertamente. Se casó con eh, con un judío que tuvo una vida muy aventurera y muy un activista que tampoco quiso hacer propaganda antinazi hollywoodense y entonces también fue profesor particular de Irving Singer. Fue también un personaje muy interesante, un filósofo que se llamó Günther Anders, que en realidad se llama Günther Stein, pero el apellido Stein es muy común, entonces el editor le dijo, usted se tiene que llamar diferente. Y literalmente Anders significa diferente. Entonces Günther Diferente era su seudónimo. Y él escribió una carta a Martin Eichmann, el hijo de Eichmann, y escribió también sobre el apocalipsis nuclear, que fue lo que después empezó a preocupar mucho más a la gente en ese momento. Pero el holocausto en sí es un tema que desafía los límites de la representación y que ha sido muy difícil eh, de transmutar artísticamente en otra cosa. Está la historieta Maus, que es una forma de dar cuenta del horror y donde no se atempera el horror. Está la gran eh, polémica que despertó la película La vida es bella, donde un padre quiere proteger a su hijo de estar confinado en un campo de concentración y entonces le dice que es un juego. Y bueno, sin ningún rigor histórico, por supuesto, ha sido muy cuestionado que ese sea el trasfondo y que se banalice en cierto sentido el horror. Tenemos a Hannah Arendt que dice el horror es banal. Lo más inaceptable de esta crueldad es que es medio frívola. En la dialéctica del iluminismo, Adorno y Horkheimer dicen, al habernos enamorado tanto de la idea de la razón, del cerebro, de la inteligencia pura, nos olvidamos de otras cosas que tienen que ver con la emoción, con los valores, con las tradiciones, incluso religiosas, que nos habrían salvado. Piensa Adorno un poco románticamente y un poco provocativamente, pero no, recordando muy bien todas las matanzas en nombre de las religiones. Y, y además queriendo darle una razón, una inserción en el orden del sentido al holocausto, digamos decir que la ilustración, que la enciclopedia de Voltaire y Diderot terminan conduciendo a Auschwitz a formas de censar, de clasificar a seres humanos rápidamente, a formas de matarlos eficazmente, que todo eso es el triunfo de la alfabetización y del ideal de la máquina. Todo eso es muy provocativo, pero también es decir, no fue un fenómeno aislado.
Hitler no fue un fenómeno aislado. Y en eso hay muchas corrientes, por supuesto, todas las corrientes anticapitalistas. Brecht o Agamben van a decir que el nazismo fue una típica, la quinta esencia del capitalismo, la acumulación. Bueno, da sus razones. Y por supuesto, para cualquiera que se escapó del estalinismo, como el propio Todorov, que llega a la Francia de Sartre y dice, ¿qué están diciendo ustedes defendiendo la izquierda? Se podría emparentar bastante más Stalin a Hitler que Hitler a Voltaire, ¿no? Esta película entonces de Benigni no ha sido para nada eh, con una intención documental y además es claramente la fábula, la invención de una subjetividad y en ese sentido hay que ponerla en la misma línea de las historias donde se simula una situación para proteger a alguien que no podía ver la verdad, como por ejemplo en Goodbye Lenin, donde se simula que sigue existiendo Alemania comunista, o en la cámara del Titanic, donde el hombre cuenta sus aventuras imaginarias. A mí me gustaría empezar recordando a Leonard Cohen, un cantante y poeta y novelista canadiense, judío, muy original, muy interesante, muy espiritual, que, que en realidad tiene una canción que se llama Dance Me to the End of Love, Condúceme bailando hasta el fin del amor, que parece una canción muy romántica y se refiere a cómo los nazis obligaban a punta de pistola a los judíos a bailar para divertirse. Y como muchas de sus canciones son muy indirectas y alusivas, es interesante ver cómo logró transfigurar ahí algo tan horrible, algo bello. Con el mismo tema es que se hizo el poema que hizo inválida el apotegma. Hubo una frase que dijo Theodor Adorno: después de Auschwitz no puede haber poesía. Y entonces Celan, que pertenecía al grupo de los 48 poetas de la nueva literatura alemana, escribió Fuga de muerte, que es un poema donde se habla específicamente del glaciamiento con muchísimo lirismo y vuelo poético. Y bueno, en alemán, por supuesto, es mucho mejor el ritmo y sobre todo la única parte rimada, que es... Solo hay dos palabras que riman en todo el poema. Entonces, en la economía oral del poema tiene mucha fuerza. Las palabras que riman son azul y exacto, y es el muerte, porque la figura de la muerte es masculina alemán. El muerte tiene ojo, más o menos lo digo como se puede decir en castellano. Leche negra de la mañana, te bebemos al mediodía, te bebemos a la noche. O sea, la leche negra ya es una gran imagen de todo lo que es tan ático, ¿no? La leche siempre es la nutrición y la vida, y aquí la leche negra claramente es mortuoria y, y bueno, es un oxímoron, se llama esa figura poética. Vemos y vemos, cavamos una tumba en los aires. Ahí no se yace apretado. Entonces, cavar una tumba en los aires para el glaciamiento es toda una transmutación muy bella en cierto sentido, aunque nuevamente tenemos el problema de estetizar o romantificar algo horrible y que hay que mantenerlo en la jaula del formato de museo, digamos, para tomar una concientización emocionalmente correcta de lo que fue el horror, ¿no? Entonces hay muchas maneras de discutir cómo transmitir la memoria, cómo hacer eficaz, porque también decir 6 millones es una abstracción inimaginable. Entonces hay que contar, bueno, la historia puntual de Ana Frank. Pero yo quería hacer un pequeño rodeo para terminar hablando de un escritor contemporáneo israelí que se llama Edgar Keret. Y podemos pensar en puntos de contacto entre la poesía
y el humor, que trabajan con las cosas más crudas y desgarradoras y con un vocabulario para dar cuenta de lo inexpresable, la poesía más cerca del llanto y el humor, por supuesto, anestesiando el llanto y refiriendo las cosas con cierta incongruencia que se percibe intelectualmente, entonces se suspende en ese momento un poco los sentimientos. Y Edgar Queret logró una proeza comparable a la proeza del poeta Paul Celan, que escribió ese poema sobre el glaciamiento, un poema del cual él después renegaría porque consideró que eclipsa el resto de su obra. En esto también hay una gran tradición de, de autores cansados de que les pidan siempre cantar lo mismo. Serrat siempre le pide Mediterráneo, Spinetta siempre le pedían Muchachos de papel, Quino se cansa de Mafalda, Conan Doyle se cansa de Sherlock Holmes, lo mata, lo tiene que resucitar a pedido de público. Cervantes tiene que matar finalmente en la segunda parte del Quijote a, a Quijano para que dejen de aparecer falsos Quijotes. Este es un cuento que escribe Bergeret desde la posición de un niño, entonces también se puede, desde ese lugar, justificar ciertas distorsiones. Contemos un poquito quién es Edgar Queret. Es un escritor cuyos dos padres fueron sobrevivientes del Holocausto. Y su abuela había estado en un gueto en Polonia. Entonces no tenían para comprar libros para niños ahí. Y todos los días le inventaba una historia nueva a la madre de este autor. A la madre de este autor le gustaba mucho escuchar todos los días una historia nueva. Porque sabía, como si fuera arte efímero, como esas esculturas de arena en la playa que después el mar se lleva, que son cosas que si no les prestaba mucha atención, iban a desaparecer. Todo lo contrario de lo que habitualmente se piensa que a un niño le encanta que le cuentan el mismo cuento otra vez y que por supuesto ya va cobrando otro sentido si no es el mismo, pero el niño siempre exige volver a pasar por la misma literal frase. En este caso no, se había aceptado un pacto en el cual cada vez había una historia diferente. Y honrando esa tradición es que la madre de Edward Queret tampoco quiso comprarles a sus hijos libros para niños y consideró que era como comprar comida hecha en lugar de hacerla amantísimamente. Y entonces les contaba historias inventadas cada noche antes de ir a dormir a la manera de Sherezade, como dice en su mejor libro Paul Auster, en La Invención de la Soledad, cuando hace un gran duelo novelado magnífico con la muerte de su padre, y cuenta que, bueno, que contar historias para salvar la vida, que las mil noches en realidad es bastante filosófico. Y, y Edgar Queret dice que a veces la madre estaba muy ocupada o muy cansada y no le podía contar la historia, entonces lo mandaba al padre. Y que el padre siempre contaba historias que no tenían mucho de ficción, de imaginación, eran como historias más o menos documentales, porque el padre no sabía contar historias. Pero era muy buena persona, que había tenido una vida también muy, muy, muy difícil. Y que todas las historias que contaba el padre, y esto lo dice Queret con sorpresa, que a él a los 4 o 5 años le interesaban más las que contaba el padre, que no sabía contar, y que todas transcurrían en un prostíbulo. Todas transcurrían en un prostíbulo y los protagonistas eran prostitutas, borrachos o mafiosos italianos. Y que él a los 5 años le preguntó qué es una prostituta y el padre dijo, bueno, una prostituta es una persona que escucha mucho de los demás. Lo cual también es muy interesante, porque estamos aquí viendo cómo podemos correr un poquito del marco de la emoción obligatoria a las cosas. Y bueno, una prostituta ciertamente, más allá de todo el horror que pueda significar el comercio sexual, en sí también una relación sexual tiene muchas otras cosas consigo,
la más cruda relación sexual es en sí muchas otras cosas, si se quiere, o no se puede evitar el costado humano, digamos. Y entonces, bueno, le dijo que eso es una prostituta y un borracho. Un borracho es gente que necesita tomar, cuando toma está contenta. Ah, ¿y qué son los mafiosos italianos? Bueno, gente que cobra el alquiler incluso de algunas casas que no son suyas. Muy pronto el niño de Alqueret comprendió, cuando se reían de él en la escuela y le decían que qué quiere ser cuando sea grande. Él decía, bueno, me gustaría ser una prostituta o un borracho, que no era realmente eso lo que era una prostituta, un borracho, y que no eran historias para contarle a un niño. Entonces lo confrontó a su padre y le dijo, a mí me gustaría que, en fin, que me digas por qué me contaste esto no es para un niño. Y el padre dijo, no, es verdad que no, pero yo no podía contarte tampoco, me parecía mucho peor contarle a un niño mi historia anterior, cómo tuve que estar escondido 6 meses en un pozo, y si me movía, los nazis me encontraban y me mataban, cómo torturaron a mi hermana para que diga dónde estamos escondidos y ella no habló y la mataron. Eso me parece que era un poco peor que lo que te conté, o sea que adelanté un poco los acontecimientos de mi vida, y si bien, es decir, yo cuando terminó este, una guerra mundial, eh, tuve que combatir para la resistencia judía, entonces conseguía armas de la mafia italiana. Y ellos me vieron dormir en la calle y me dijeron, bueno, que vaya a un prostíbulo, que ahí me iban a dar una cama. Y te digo, por supuesto que no eran santos, por supuesto que hacían cosas que no estaban bien, pero comparado con los nazis, era la primera vez que yo podía dormir tranquilo, podía decir que soy judío y no me pasaba nada. Entonces hay mucha humanidad y mucha posibilidad de comprender a esta gente también. Y finalmente Berkeret entonces quiso saber también la historia anterior. Mi padre contó. Mi padre contó que todos los días él se había propuesto, para no volverse loco, en el pozo, todos los días hacer un ejercicio de imaginación. Imaginar que el mundo era exactamente igual, pero con un cambio. Esa era como la consigna literaria, como el Mundial de Escritura que hay ahora. Él decía eso. Entonces un día se imaginaba que era todo igual, pero los nazis perseguían pelirrojos. Y otro día se imaginaba que era todo igual, pero los nazis perseguían a los judíos para darle caramelos. Y los que no eran judíos decían, qué lástima, no tenemos caramelos. Y es muy interesante que las historias hayan sido así de poco imaginativas. Eh, las historias que fundaron la subjetividad de este escritor extraordinario, que después dijo que tiene influencias de Amos Oz y de Chávez Singer, por supuesto, y de Kafka. Él se declara un gran admirador de Kafka, pero hay una diferencia, me parece. Hay una diferencia muy grande. Me parece que él tiene un sentido de la dignidad o de la solidaridad y de la empatía que en Kafka no vemos. Sí está, pero esto me parece que es más por el hecho de vivir en Israel y todas las obligaciones que se tienen de por sí, el servicio militar, eh, tener que, eh, bueno, recibir misiles, inventar algún juego con los hijos para sobrellevar eso, pero yo no le veo parecidos con Kafka en cuanto a la búsqueda literaria. Sí, la posibilidad de traer eh, la imaginación, sobre todo de hacer que los animales hagan cosas humanas y que no haya allí nada de lo fantástico de los dibujos animados. En Kafka los animales también tienen angustia humana. Los animales como el mono que habla en la academia o bueno, Gregor Samsa, no es ahí muy interesante que sean animales, ¿no? A diferencia de otras tradiciones en la literatura donde hay desde las fábulas de Sopo hasta, por supuesto, el Ano de Oro de Apuleyo,
hay muchos casos donde los animales en Lugones tenemos el mono que habla, tenemos... El más lindo para mí es el de Quentin Resaki, que es un científico que logra que un gato hable y lo presenta en sociedad y las damas dicen, qué increíble este gato que habla, qué maravilla. Bueno, pero tendría que traerlo acá con un moñito y que sea bien prolijo. Y el gato le dice entonces, yo que usted no hablaría tanto de prolijidad porque yo la estuve viendo a usted con bigotes y ruleros y yo que usted me guardaría muy bien de hablar. Y el gato se pone a hablar con mucha malicia, cuenta todos los chismes, todos los amoríos que ve a través de los tejados, todo, y bueno, aparece muerto enseguida el gato ¿no? Lo mandan a callar. Bueno, pero lo que yo quería decir de Edgar Keret es que su padre le legó esa idea de que la ficción es un acto de libertad, porque en Sartre mismo aparece como muy opresiva la responsabilidad de elegir y que uno siempre se puede suicidar y eso es una elección digna y todo. Y acá, bueno, estamos pensando más bien en los que pudieron sobrevivir, eh, por ejemplo, Víctor Frankl, que escribió El hombre, mujer, sentido, y que habla de la imperiosa necesidad de crearse un sentido para adaptarse a unas circunstancias donde uno puede eh, posicionarse subjetivamente de una manera que le haga digerible la realidad cotidiana. Claro que el peligro de todas estas eh, ideas, en principio terapéuticas, son, dice, bueno, bárbaro, voy a leer a Víctor Frankl, que logró sobrevivir a un campo de concentración. Entonces yo, que en realidad solamente tengo que sobrevivir, digamos, a trabajar en una oficina, no es un campo de concentración, me va a servir 10 veces más. Y en realidad termina pasando que no nos sirve 10 veces más, sino que tendemos a decir en esta oficina es un campo de concentración. O sea, también está el problema de lo prescriptivo y lo descriptivo, y de que en verdad no se ha podido aligerar, nadie ha podido aligerar como metáfora el campo de concentración, eh, pero lo que este escritor logra es comunicar una emoción que es también difícil en el marco del humor. Es un autor que mezcla muy bien el humor, la ternura y cierta crueldad. Vamos a leer el cuento Zapatillas de Edgar Keret. El día del holocausto fuimos con Sara, la maestra, en la línea 57 de la casa de los judíos de Bolín, y me sentí terriblemente importante. Todos los chicos de la clase eran iraquíes, salvo yo, mi primo y otro más, Druckmann, y de todos yo era el único que tenía un abuelo que había muerto en el holocausto, jajaja, lero, lero. La casa de Bolín era muy linda y lujosa, hecha todo en mármol negro de millonarios. Había un montón de cuadros tristes en blanco y negro y listas de personas, de lugares y muertos. Pasamos entre todas las fotos de a dos y la maestra dijo que no tocáramos nada, pero yo toqué una de cartón con un hombre flaco y pálido que lloraba y tenía un sándwich en la mano. Las lágrimas le caían por las mejillas como las franjas blancas de una carretera. Mi compañera Orit Salem dijo que le contara a la maestra que yo había tocado y yo le dije que por mí le dijera a cualquiera, incluso la directora, que no me importaba, era mi abuelo y yo tocaba lo que quería. Después de ver la foto nos hicieron pasar a un salón grande y nos mostraron una película de unos chicos a los que metían en un camión y después los asfixiaban con gas. Y después subió al escenario un viejo flaco que contó que los nazis eran unos infames y asesinos, y cómo él se había vengado de ellos, e incluso había estrangulado a un soldado con sus propias manos hasta matarlo. Herbie, que estaba sentado al lado mío, dijo que el viejo mentía, que por su aspecto no podía agarrárselas con ningún soldado del mundo, pero yo vi al viejo a los ojos y le creí, tenía tanta furia en la mirada que en comparación, todas las crisis en el mundo de delincuentes que levantan a bienes en la calle parecían un chiste. Y al final, después de que terminó de contar lo que había hecho durante el holocausto, el viejo dijo que todo lo que habíamos oído ese día era muy importante, no solo por el pasado, sino también por lo que pasa ahora. Porque los alemanes todavía viven y todavía tienen un Estado, ¿no? Una confusión terrible. Confundir a los nazis con los alemanes es algo que todavía el pueblo alemán lo paga por 12 años
de lo que en este momento exageradamente dicen fue una dictadura que sufrimos, pero no hay nada específico en Hitler. Cualquier otro pueblo es igual de racista, nosotros somos más organizados. El viejo dijo que jamás los perdonaría y esperaba que nosotros tampoco lo hiciéramos, que Dios nos libre de visitar su país, porque también cuando él y sus padres fueron a Alemania hace 50 años, todo parecía muy lindo y terminó en un infierno. Los hombres muchas veces tienen corta memoria, dijo, en especial para las cosas malas, prefieren olvidar, pero ustedes no olviden. Cada vez que ven a un alemán, acuérdense lo que les conté. Cada vez que ven un producto de Alemania, no importa si se trata de un televisor, porque la mayoría de las fábricas de televisores buenas son alemanas, o lo que sea, acuérdense, debajo de una cubierta elegante se ocultan piezas y tubos que están hechos con huesos, piel y carne de judíos muertos. Al salir Herbie volvió a decir que si ese viejo llegaba a estrangular siquiera un pepino, él estaba loco. Y yo dije que está bien que tuviéramos una heladera Amcor en casa, ¿para qué buscar problemas? 2 semanas más tarde, mis padres volvieron del exterior y me trajeron unas zapatillas. Mi hermano mayor le contó a mamá que eso era lo que yo quería y ella me trajo las más lindas. Mi mamá sonrió cuando me dio el regalo, estaba segura de que yo no sabía qué había adentro, pero yo las identifiqué de inmediato por el escudo de Adidas en la bolsa. Saqué la caja de zapatillas de la bolsa y le dije gracias. La caja tenía forma rectangular, como un ataúd. Adentro yacían 2 zapatillas blancas con 3 franjas azules en cada una y al costado estaba grabado Adidas Rob. No necesitaba abrir la caja para saberlo. Venía a probártelas, dijo mamá y sacó los papeles de adentro. Vamos a ver si te quedan bien. Todo el tiempo sonreía. No entendía qué pasaba. Son de Alemania. Ya sabes, le dije, le apreté la mano con fuerza. Claro que lo sé, sonrió mamá. Adidas es la mejor marca del mundo. También el abuelo era de Alemania. Traté de insinuarle. El abuelo era de Polonia, me corrigió mamá. Se quedó triste por un instante, pero enseguida se le pasó. Me calzó una de las zapatillas y empezó a atarme los cordones. Me quedé callado, me di cuenta de que no iba a servir de nada decir algo. Mamá no tenía idea de su propia historia, jamás había estado en la casa de los judíos de Bolin, nunca le habían explicado nada. Para ellos las zapatillas solo eran zapatillas, y Alemania y Polonia era lo mismo. Entonces dejé que me las pusiera y me callé la boca. No tenía ningún sentido contarle y ponerla todavía más triste. Después, que le di de nuevo las gracias y le di un beso en la mejilla, le dije que me iba a jugar. Pero tené cuidado, rió papá desde el sillón en el living. No arruines toda la suela de una sola vez. Volví a mirar esas pálidas zapatillas de cuero sobre mis pies. Las miré y me acordé de todo lo que el viejo que había estrangulado a un soldado dijo que había que recordar. Volví a tocar las franjas de las Adidas y me acordé de mi abuelo de la foto. ¿Te resultan cómodas las zapatillas?, preguntó mamá. Seguro que le resultan cómodas, dijo mi hermano por mí. Esas no son zapatillas cualquiera, son las mismas que usa Cruyff. Fui lento en dirección a la puerta en puntas de pie, tratando de poner el menor peso posible en las zapatillas. Fui así con cuidado hasta el parque de los monos, y afuera los chicos del Borohof hicieron 3 equipos, Holanda, Argentina y Brasil, y justo a los de Holanda les falta un jugador, entonces estuvieron de acuerdo en incorporarme a pesar de que nunca incorporan chicos que no sean del Borohof. Al principio del partido me acordé de no patear con la punta para no lastimar al abuelo. Pero cuando pasó un rato me olvidé, exactamente como el viejo de la casa de Bolín dijo que uno olvida, e incluso metí un gol de volea que nos hizo ganar. Después del partido me volví a acordar y las miré. De repente resultaron muy cómodas y más blandas, mucho más de lo que parecían cuando estaban en la caja. ¿Qué tiro que fue ese?, le dije al abuelo de camino a casa. El arquero ni se dio cuenta de dónde le vino. Y el abuelo no dijo nada, pero por la forma de andar sentí que él también estaba contento.